que permite explicar los efectos que tiene una política comercial vía impuestos arancelarios o cuotas de importación para obviamente generar unas barreras o unas limitaciones sobre la importación de bienes y servicios. En ese orden de ideas, pues la microeconomía pues tiene como, digamos, sus herramientas, digamos, potentes para poder explicar algunos aspectos, ¿ya? Uno de esos aspectos que, como le explica la microeconomía, los efectos que tiene un arancel, ustedes ya saben, pero obviamente ya como estudiante de mercado y negocios internacionales, que de alguna manera pues ya saben que los países o las economías limitan las importaciones cuando se ven obviamente afectadas la industria nacional por la gran cantidad de bienes y servicios que entran de otro país. Entonces obviamente algunos sectores de la economía le exigen a los gobiernos que obviamente, por favor, coloque restricciones a las importaciones, ¿ya? En ese orden de ideas voy a lo siguiente. Lo que pasa es lo siguiente, es algo complejo poder explicar el bienestar, ¿ya? ¿Por qué es complejo? Porque es que, primero, una función de bienestar pues está en función generalmente de los consumidores, lo que implica que si la función de bienestar está en función de los consumidores, deriva a que cada uno de nosotros tenemos una libertad de elegir según nuestros gustos y preferencias, ¿ya? Entonces, el bienestar de cada uno es muy subjetivo porque algunas contexto, alguna situación o algún bien o servicio a usted le produce bienestar, a otro no, ¿cierto? Pero de alguna manera las herramientas de la microeconomía intentan de generalizar, por lo tanto, utilizando sus modelos y sus herramientas como una situación, por ejemplo, de alta importación de bienes y servicios y está afectando a la economía nacional, pues cómo dicha situación incide sobre la función de bienestar, sea el consumidor o sea el productor. Ustedes ya saben que pasar de una economía cerrada a una economía abierta implica que todos, obviamente, vamos a intercambiar bienes y servicios y luego con ese intercambio de bienes y servicios, pues de alguna manera vamos a tener un mejor bienestar. Pero eso es teóricamente, ¿no? Pero en la práctica ya se ve que verdaderamente unos ganan y unos pierden en el comercio internacional. Es inevitable. En ese orden de ideas, las herramientas que utiliza la microeconomía para aplicar cómo aumenta o se reduce el nivel de bienestar mediante una medida de una política comercial es la herramienta que se le conoce como el excedente del consumidor o el excedente del productor. Entonces, antes de empezarlo a explicar, entonces quiero un recorderis aquí. Ustedes observan en la gráfica y la gráfica obviamente observa una curva de demanda con pendiente negativa. Ya saben que pues por obvias razones, la demanda siempre tiene que tener pendiente negativa porque debe ser coherente con la ley de la demanda que establece una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada. Por lo tanto, si yo soy el consumidor o cada uno de nosotros somos consumidores de muchos bienes y servicios, estamos dispuestos, aquí según la gráfica, a adquirir estas cantidades costo uno a este nivel de precios. ¿Ya? Si cada uno de nosotros como consumidores estamos dispuestos a adquirir o a comprar y consumir estas cantidades a este nivel de precios. Por lo tanto, miren que aquí se desarrolla o se genera un área y en esta área está por debajo de la curva de la demanda. Como aquí se crea por dicha situación esta área representa el excedente del consumidor. Entonces, cada uno de nosotros como consumidores nos permite aumentar nuestro nivel de bienestar siempre y cuando el precio se reduzca, lo que permite adquirir mayores cantidades. Si hay una reducción del precio,
no, a cada uno como nosotros, cada uno de nosotros como consumidores nos permite aumentar nuestro nivel de bienestar. Si nos permite aumentar nuestro nivel de bienestar, dicha situación es equivalente a que aumenta nuestro excedente de consumidor. Es decir, que el excedente de consumidor es lo que estamos dejando de consumir a ese nivel de precios, ¿ya? Y estamos dejando de consumir a ese nivel de precios porque obviamente nosotros como consumidores estamos dispuestos a pagar un precio por un bien o servicio. Entonces, en ese orden de ideas, dándole esa pequeña introducción a ustedes, eso es lo que se refiere al excedente del consumidor. Si se reduce el precio, aumenta mi excedente, ¿cierto? Lo que yo estoy dejando de consumir. Y como aumenta mi excedente, por lo tanto aumenta mi nivel de bienestar. O viceversa. Si aumenta el precio, ¿ok? Dicha situación implica que voy a adquirir o me permite comprar menos bienes y servicios. Por lo tanto, reduce mi nivel de bienestar. Y a la vez genera una reducción de mi excedente del consumidor. Es decir, que lo que me va a permitir consumir se va a reducir. Y por lo tanto, se reduce mi nivel de bienestar. ¿Me hice entender, muchachos? Por ahora, ¿seguro? Hola, hola. Sí, profe. ¿Sí? ¿Me ha hecho entender? Entonces, miren, entonces, el excedente del consumidor como definición, y yo estoy intentándolo de explicárselo bien coloquialmente, es Sí, profe. la cantidad que un comprador está dispuesto a pagar por un bien menos la cantidad que efectivamente paga. Esto es aquella cantidad máxima que el consumidor pagaría por el bien. Esta sería la cantidad máxima, en este ejemplo, que el consumidor estaría dispuesto a pagar a ese nivel de precios. Si se reduce el precio, pues vuelvo y repito, pues le permite aumentar la cantidad máxima a consumir y por lo tanto su excedente del consumidor aumentaría, lo que generaría un mayor nivel de bienestar. Porque el consumidor, como agente económico racional, va a desear comprar la mayor cantidad de bienes y servicios al menor precio posible y cuando se presenta dicha situación le permite aumentar su excedente y por lo tanto aumenta su nivel de bienestar. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, pues dice lo siguiente, pues en este otro gráfico usted muestra que a un precio de 24 pesos el consumidor está dispuesto a adquirir 10 unidades. Pero si el precio aumenta de 24 a 25 pesos, el consumidor está dispuesto a adquirir menos cantidades, es decir, de 10 a 9. Por lo tanto, el área del que se ubica o se localiza por debajo de la curva de la demanda, al aumentar el precio de 24 a 25 pesos, que implica una reducción de la cantidad demandada de 10 a 9 unidades, se reduce. ¿Sí? Por lo tanto, el consumidor, su excedente se va a reducir por consecuencia de aumento en el precio. Y como consecuencia de aumento del precio, el consumidor va a adquirir menos cantidad, por lo tanto va a reducir su nivel de bienestar. Dicha situación implica que obviamente el excedente del consumidor se va a reducir. En ese orden de ideas, ¿alguna pregunta me comentan? Listo, muchachos, intentemos de conectarnos, de concentrarnos. Estamos prendiendo motores. Haciéndole esta pequeña introducción a ustedes, ¿cierto? Para que ya más o menos vayan enlazando lo que yo les estoy expresando con la clase. Entonces, como es una clase, el tema es la política comercial y los efectos de un arancel. Por lo tanto, pues cuando se aplican políticas comerciales vía impuestos arancelarios o cuotas de importación, pues dicha situación implica que genera un efecto sobre el excedente del consumidor o sobre el excedente del productor. Es decir, unos ganan y otros pierden. En ese orden de ideas, pregunto, ¿qué determina si un país importa o exporta un bien? Entonces, ¿cuáles son los principales argumentos o criterios que me permiten explicar si un país debe importar o exportar un bien? Entonces, en ese orden de ideas, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Estamos bien?
No, profe, te iba pues decir, de pronto ahí en ese tema entran ya lo que son lo que has dicho anteriormente, los aranceles, como los impuestos y todo ese tema, ¿no? Sí, es lo que vamos a ver. Entonces, como los aranceles obviamente recaen sobre las importaciones, ¿sí? No recae sobre las exportaciones, sino que tiene un efecto sobre las importaciones, pues obviamente dicha situación, unos ganan y unos pierden. Pero para poder entender el efecto de esos aranceles, pues lo vamos a entender utilizando las herramientas de la microeconomía, y la microeconomía, la herramienta que utiliza para poder entender y comprender dicha situación es mediante el excedente del consumidor y el productor. Una pregunta vuele pájaro. Si estamos, les planteo el siguiente escenario, ¿cierto? Y el siguiente, usted es un productor de calzado nacional, pero está observando que está ingresando mucho calzado chino a un precio sumamente barato, y obviamente los consumidores, como son agentes económicos racionales, van a preferir adquirir el calzado chino al calzado nacional porque está a un precio sumamente más barato al precio que usted lo puede vender. ¿Quién gana? El consumidor, ¿Quién pierde? el productor. Ok, efectivamente. Entonces, si gana el consumidor, ¿su excedente aumenta o se reduce? Si era el consumidor, el excedente aumenta, Ajá, es decir, si aumenta el excedente del consumidor, se implica reduce el que, del productor. claro, es algo lógico, la lógica son algo de sentido común. Entonces, miren que ya les planteé este ejemplo, entonces ya comienzan ustedes como a cogerla. ¿Me hago entender? Ya van acogiéndola. La idea de la clase. Por lo tanto, para poder darle explicación a qué determina si un país importa o exporta, pues también quiénes ganan y quiénes pierden en el libre comercio. No todos van a ganar. El libre comercio es obviamente teóricamente son unos postulados que plantea obviamente muy bonitos, pero en la realidad en el libre comercio unos ganan y unos pierden. Es decir, a algunos le aumenta el nivel de bienestar y a otros le reduce su nivel de bienestar. Esas son las consecuencias de pasar de una economía cerrada a una economía abierta. ¿Ya? Por lo tanto, dicen, pues debe existir algunos argumentos que permita explicar en qué momento debe colocarse barreras al comercio, o a qué momento debe colocar o aplicar mejor limitaciones al comercio o restricciones al comercio. Planteando estas tres preguntas que acabo de plantear, de valga la redundancia, le vamos a darle respuesta a estas tres preguntitas mediante unos ejemplitos. ¿Sí? Entonces el ejemplito dice lo siguiente, muchachos. Primero, para entender los efectos de un arancel, obviamente, con base en una economía abierta, yo tengo que plantear que la economía primero es cerrada. Entonces, si la economía es cerrada, debe haber un equilibrio del mercado sin comercio. Por lo tanto, vamos a suponer que es un país aislado del resto del mundo y que produce acero, y que el mercado del acero consiste obviamente en los compradores y en los vendedores del país. Recuerden que la demanda, los compradores mejor determinan la demanda y los vendedores determinan la oferta. Y que por lo tanto, pues como es un equilibrio sin comercio, es una economía cerrada, nadie importa ni nadie va a exportar, obviamente, acero. Planteando estos tres supuestos en ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, dice, ok, esta es una gráfica que me representa el mercado del acero en el mercado interno. Y como todo mercado, ustedes ya saben, existen dos elementos que permiten que el mercado trabaje, la oferta y la demanda. Como es una economía cerrada, por lo tanto es la demanda interna y la oferta interna. Y aquí el mercado del acero se encuentra en equilibrio, como toda gráfica que representa un mercado en equilibrio. Y gráficamente
implica que la curva de la demanda y la oferta interna se intersectan y determinan un precio y una cantidad de equilibrio. En esa intersección, miren que por debajo de la curva de la demanda, esta es la demanda, se genera un área. Y esa área se representa al excedente del consumidor, que es equivalente, como decir, al nivel de bienestar del consumidor. Y en esta área, que está por encima de la curva de la oferta, representa el excedente del productor, que es equivalente a decir el nivel de bienestar del vendedor o el productor. Entonces, en esta gráfica estamos sintetizando que el mercado del acero lo determina la oferta y la demanda de acero. Al determinarlo la oferta y la demanda de acero, por lo tanto, se generan un área por debajo de la curva de la demanda, el excedente del consumidor, y un área por encima de la curva de la oferta, el excedente del productor. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? ¿Mm? Hola. No, hasta ahora bien. ¿Algún comentario? Profe. No, profe. Ok. Entonces, bueno, planteando lo que los que le acabo de expresar, se me están enredando la lengua, dice, ok, los resultados es primero, que el precio interno se ajusta a la demanda y a la oferta interna. Ok, listo. Mire, me devuelvo. El precio interno lo determina la demanda y la oferta interna. ¿Ok? Luego, que la suma del S, que es el excedente del consumidor, más del EP, que es el excedente del productor, mide el bienestar total que recibe el comprador y el vendedor. En otras palabras, el bienestar social o el bienestar total es la sumatoria del excedente del consumidor más el excedente del productor. Esa sumatoria es igual al bienestar social. ¿Ok? En ese orden de ideas, por lo tanto, dice la relación que hay entre el precio mundial y la ventaja comparativa. Entonces, la clase pasada aprendimos qué implica la ventaja comparativa. Entonces, en resumen, recuerden que lo que verdaderamente genera ganancias en el comercio es la ventaja comparativa. Pero para poder identificar la ventaja comparativa, se permite identificarla mediante el cálculo de los diferentes costos de oportunidad. Y recuerden que el costo de oportunidad implica la renuncia de un bien por otro. Por lo tanto, si para poder entender la relación entre el precio mundial y la ventaja comparativa, dicha situación dice, pregunto, si el país decide ingresar al comercio internacional, es decir, pasar de una economía cerrada a una economía abierta, ¿será un exportador o importador de acero? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Exportador, profe, ¿Por qué? porque es el producto que, pues, digamos como que tienen, que se han especializado en producir. Entonces, por ende, lo van a vender al extranjero, ¿no? Vas por ahí, van por ahí, van por ahí. ¿Alguien más? ¿Estás por ahí? ¿Alguien más desea enriquecer? ¿Alguien más? Bueno, todo bien. Entonces, necesitamos darle respuesta. ¿Cuáles son los principales argumentos o criterios que determinan si un país debe exportar o importar acero? ¿Ya? En ese orden de ideas, entonces dice que los efectos del libre comercio se pueden mostrar comparando el precio interno del bien sin comercio y el precio mundial del bien. El precio mundial se refiere al precio que predomina en el mercado mundial. Es que me estoy diciendo eso en otras palabras. Que si yo debo importar o exportar acero, debo comparar el precio interno del acero versus el precio mundial del acero. Comparando el precio interno o el precio nacional del acero
con el precio mundial o internacional del acero es uno de los primeros criterios que me permite determinar si debo importar o exportar acero. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta ya ese primer criterio que yo debo tener en cuenta si debo importar o exportar de acero, además, pues un país con base en ese análisis determina si debe exportar o importar acero. Por lo tanto, si un país tiene esa ventaja comparativa porque ya la identificó, ¿cierto? Y le llevó obviamente a la especialización de la producción y la identificó mediante los diferentes cálculos de costos de oportunidad y entonces ya le permite identificar en qué debe especializarse y por lo tanto eso conlleva a que posea la ventaja comparativa si el precio interno es menor al precio mundial, el país le conviene más exportar el acero. Es decir, en otras palabras, si el precio mundial es mayor al precio nacional, el país le conviene ser exportador de acero. Porque de alguna manera, si en el precio mundial es mayor al precio interno, pues voy a obtener mayores rentas o mayores ganancias o mayores beneficios o utilidades porque me lo pagan a un mayor precio en el mercado externo que en el mercado interno. Entonces, ahí me conviene a mí exportar. Pero además, tengo que tener en cuenta que yo realizo dicha situación siempre y cuando posea la ventaja comparativa. ¿Alguna pregunta aquí, compañeros? ¿Algún comentario? No, profe, está todo bien. ¿Todo bien? Bueno. En ese orden de idea, entonces dice, bueno, yo digo, por lo tanto, todo lo contrario. Si el país no tiene la ventaja comparativa y el precio interno es mayor al precio mundial, ¿cierto? El país debe importar acero porque le sale más barato comprar al acero en el mercado externo que en el mercado interno. Si es más barato el precio del acero en el mercado externo que en el mercado interno, me conviene más importar el acero. ¿Ok? Entonces, comprendiendo esas dos diferencias para poder entender y luego explicar cuáles son los criterios que deben darse para determinar si el país debe importar o exportar acero. Por lo tanto, pues aquí vamos a explicar gráficamente, ¿cierto? Mediante el excedente del consumidor y el productor, la situación de un país exportador de acero. Entonces miren que aquí la gráfica me está representando, primero hay un punto de equilibrio, ¿cierto? Es decir, hay una demanda y una oferta interna de acero y que esta línea totalmente horizontal va a representar al precio mundial del acero. ¿Sí? Ese es el precio externo o el precio internacional o el precio mundial del acero. En ese orden de ideas, por lo tanto, mira, observando y analizando esa gráfica, dice lo siguiente. Pues ahí donde se intercepta la oferta y la demanda interna de acero determinan el precio del acero antes del comercio, ¿sí? Es decir, el precio del acero en una economía cerrada. Y, por lo tanto, aquí el precio mundial del acero toca la pendiente de la oferta y determina la cantidad ofertada interna de acero. Y ese precio internacional o mundial del acero toca la pendiente de la demanda y determina la cantidad demandada interna de acero. En ese orden de ideas, esta diferencia entre la cantidad ofertada y la cantidad demandada de acero se le conoce obviamente como la exportación de acero. Entendiendo entonces que esta magnitud o esta distancia, por así decirlo,
entre la cantidad ofertada y la cantidad demandada de acero genera la exportación de acero, porque el precio mundial es mayor al precio interno, pues unos ganan y unos pierden. A ver si logramos intuirlo. ¿A quién le aumenta el excedente? ¿Al productor o al consumidor? Ya lo demostramos. Profe, ahí se lo aumenta al productor y le afecta al consumidor. Efectivamente. Entonces, ¿gana quién? El El productor, y pierde él. consumidor. Es así. ¿Sí? En ese orden de ideas, por lo tanto, para poder explicar por qué gana el productor y pierde el consumidor, que en otras palabras es, si se presenta esta situación, se incrementa el excedente del productor y se reduce el excedente del consumidor, dice lo siguiente. Miren las áreas. Yo tengo las siguientes áreas. Entonces vamos acá. Estamos aquí en este gráfico y vamos al siguiente gráfico. Entonces, voy acá para explicar este gráfico. Entonces miren la situación. Toda esta área A y B, representa el excedente del consumidor antes del comercio. Y esta área que está por encima de la curva de la oferta, miren, esta es la curva de la oferta y se genera esta área, representa el excedente del productor antes del comercio y la vamos a representar con la letra C. ¿Ya? Por lo tanto, si el país va a ser exportador porque posee la ventaja comparativa y el precio mundial es mayor al precio interno del acero, por lo tanto, miren que se reduce el área del excedente del consumidor, que es una pérdida del bienestar, y por lo tanto, cuando se presenta esa situación en la economía de ese país, el excedente del consumidor solamente se va a representar por debajo de la curva de la demanda y solamente va a ser el área A. Y como gana el productor, porque le conviene más exportar que importar el acero, por lo tanto, dicha situación implica que aumenta su excedente y al aumentar el excedente del productor, dicha situación implica que las áreas que se localizan por debajo de la curva, por encima de la curva de la oferta, que es el área B, C y D, van a representar el excedente del consumidor. En otras palabras, cuando el país es exportador, el excedente del consumidor aumenta, lo que equivale que el consumidor va a estar en una mejor situación, lo que implica que va a tener un mayor nivel de bienestar y el consumidor va a estar en una peor situación, lo que implica que va a estar en un menor bienestar. Y por lo tanto, las áreas del excedente del productor aumentan representado en el área C, B y D, y el área del consumidor solamente en el área A. Recuerden que en la gráfica anterior esta área A y B representaba el excedente del consumidor antes del comercio. Ya después del comercio, el consumidor pierde esta área, porque el consumidor pierde y gana el productor. No sé si me hice entender, muchachos. Sí, sí, profe. Ok, gracias. En ese orden de ideas, por lo tanto, pues, ¿cuáles serían los cambios en el bienestar resultantes del libre comercio? Pues en el caso de un país que es exportador. Antes del comercio, el excedente del consumidor estaba representado en el área A y B. Después del comercio, el excedente del consumidor, su área va a estar representado solamente en el área A. Es decir, hay una pérdida del excedente del consumidor, que en otras palabras es una reducción de su nivel de bienestar, y esa reducción del nivel de bienestar del consumidor se va a representar en una pérdida de su excedente representado en la letra B. Es decir, él va a perder esta área, identificado con esta letra B. El excedente del productor
Antes del comercio estaba representado el área en la letra C. Después del comercio, el excedente del productor va a estar representado en el área B, C más D, como lo acabamos de ver gráficamente. Es decir, va a haber un cambio en el excedente del productor en el área B más D, lo que implica que esa área B más D va a generar un mayor excedente del productor, lo que implica que va a aumentar su nivel de bienestar. El bienestar social, que es la sumatoria del excedente del consumidor más el excedente del productor, antes del comercio está representado en el área A, B y C. Después del comercio está representado en el área A, B y C más D. ¿Ok? Entonces el bienestar social va a haber un cambio. Y ese cambio del bienestar social implica que va a haber un incremento en el bienestar social, pero ese incremento en el bienestar social lo va a recibir más el productor que el consumidor y va a estar representado en el área D. En resumen, esa área D muestra el incremento del excedente total y representa las ganancias del comercio. Si la área D representa las ganancias del comercio, pues ¿a quién le representa esas ganancias? Compañeros, ¿a quién le representa esas ganancias? ¿Al productor? El productor, el que las percibe. Pero siempre y cuando la situación es que posea la ventaja comparativa y el precio mundial sea mayor al precio interno. Por lo tanto, gana el productor y pierde el consumidor. Y esa ganancia del productor se ilustra en el área D. ¿Sí? Me devuelvo a la gráfica, mire el área D. Ahí. Entonces esa área es la ganancia que tiene el productor por ser exportador, por ser la ventaja comparativa y que además el precio externo es mayor al precio interno. ¿Pregunta, muchachos? ¿Preguntas? No, profe. Ok. Pero entonces cuando hay cuando es importación, que el precio es del mercado mundial es más, ¿qué? Más alto, más bajo, perdón. Ahí es totalmente lo contrario, ¿cierto? Claro, claro, es todo lo inverso. La lógica, el sentido común. Si ese exportador está por encima, si es importador tiene que estar por debajo. ¿Sí? Entonces, si es importador y el precio mundial está por debajo del precio interno, si el país en ese momento es importador, ¿quién gana? El consumidor. Y obviamente pues va a perder el Ajá. productor. Y el bienestar social entonces también sería el consumidor. Claro, entonces aquí el Ok. cálculo del bienestar social, que sería la misma letra D, va a ser las ganancias que va a generar el comercio, pero esas ganancias la va a percibir ¿quién? El consumidor, ¿sí? Cuando es importado. Voy para allá. En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, dice, ok, conclusiones. ¿Cuáles son las dos principales conclusiones que podemos sacar del anterior análisis? Primero, pues que los productores internos están en una mejor situación que los consumidores, que el comercio va a incrementar el bienestar de la nación como un todo. Pero obviamente, cuando me está expresando ahí esa segunda conclusión, que el comercio va a incrementar el bienestar de la nación como un todo, principalmente ese incremento del bienestar lo va a recibir el productor cuando es exportado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Me comentan, compañeros. En ese orden de ideas, por lo tanto, ahora es todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿cierto? Todo lo inverso. Cuando el país es importador de acero. Porque recuerden que estamos planteando que es un país aislado, y que produce acero. ¿Ya? Si el país va a ser importador de acero, pues implica que el precio mundial va a ser menor al precio interno. Si el precio mundial va a ser menor al precio interno, me está indicando que por lo tanto a la economía le sale más barato
comprar el acero en el mercado externo para importarlo que comprarlo en el mercado interno a los productores de acero del mercado interno. En ese orden de ideas, por lo tanto, si el precio mundial del acero fuera menor que el precio interno, el país sería importador de acero si el comercio fuera permitido. En ese orden de ideas, dice, ok, los consumidores en dicha situación van a querer comprar el acero al menor precio en el mercado mundial, una cuestión de racionalidad económica. Yo soy consumidor y mi economía de mi país es de libre comercio, ¿sí? De libre mercado. Y si llega el acero a menor precio de China y el acero en Colombia más caro, pues yo le compro el acero en China, de China que llega aquí a nuestra economía. Entonces los productores internos del acero obviamente se ven altamente afectados cuando se presenta esa coyuntura. Por lo tanto, muchachos, pues los productores internos de acero tendrán que disminuir su producción, ¿cierto? Debido a que el precio interno se mueve en dirección al precio mundial. Entonces, al observar que los productores internos del acero están, digamos, se están viendo perjudicados por esa coyuntura, por lo tanto, pues igual, los productores del acero interno deben reducir el precio del acero y por lo tanto el precio del acero va a tender nuevamente al precio de equilibrio, va a tender. Eso gráficamente es de la siguiente manera. Bueno, muchachos, ¿sabes qué es que estoy escuchando acá? Que hermano no perdona, no, y es dos, está pagando los diablitos. Uy, los diablitos. No jodas. Sí, por acá escucho unos tambores, me imagino que eran ellos. Bueno, ustedes miren, la gráfica. El precio mundial del acero, representado en una línea horizontal, es menor al precio interno del acero. ¿Ok? Dicha situación, por lo tanto, este precio mundial del acero toca la pendiente de la oferta interna del acero y a la vez toca la pendiente de la cantidad demandada de acero. Y esta diferencia de la cantidad ofertada y la cantidad demandada, miren, en otras palabras, mucha demanda y poca oferta. Oferta. Si hay poca demanda y mucha oferta, pues implica que para poder equilibrar dicha situación, el país debe ¿qué? Importar acero. ¿Vamos bien ahí, muchachos? ¿O alguna pregunta? Bien, profe. Bien, profesor. Entonces, mire que el país debe importar acero. Claro, porque hay mucha gente que está demandando acero, por ahí poca oferta de acero. Pues, ¿cómo logramos equilibrar dicha situación importando el acero? ¿Por qué vamos a importarlo? Porque es más barato el acero de China que el acero colombiano, por ejemplo. ¿Sí? En ese orden de ideas, por lo tanto, pues se generan esas áreas. Mira, el área A, B y D. Es decir, voy a lo siguiente. Esta área sería el área A y representa el excedente del consumidor antes del comercio. Y está por debajo de la curva de la demanda. Y esta área, toda esta área B y C, representa al excedente del productor antes del comercio. Como pasamos de una economía abierta a una economía cerrada y por lo tanto el precio del acero es menor al precio interno del acero, implica que, por lo tanto, pues el consumidor va a preferir comprar el acero importado que el acero nacional. Dicha situación implica que el área del excedente del consumidor que se ubica por debajo de la curva de la demanda se incrementa representado en el área A, B y D. Y el área que representa al excedente del consumidor, ¿cierto? Que está por encima de la curva de la oferta, representado con la letra C, se va a reducir.
Cuando se presenta dicha situación, pues ¿quiénes ganan? Los consumidores, porque van de alguna manera a comprar mayores cantidades de acero, porque la importación de acero es mucho más barata y el precio del acero importado es mucho más barato en comparación al precio nacional del acero. Entonces gana el consumidor y pierde el productor. El productor. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, representándolo aquí en esta tablita, el excedente del consumidor antes del comercio estaba representado en el área A. Después del comercio va a estar representado en el área A más B más D. Es decir, hay un cambio del excedente del consumidor en el área B más D. Es decir, que esta área B más D va a indicar, en otras palabras, que es un incremento del excedente del consumidor, por lo tanto, aumenta su nivel de bienestar. El excedente del productor antes del comercio estaba representado en el área B más C. Como el consumidor se ve, el productor, perdón, está altamente afectado porque el país está importando mucho acero, por lo tanto, se reduce su excedente en el área C. Es decir, hay una pérdida del excedente, o en otras palabras, perdón, hay una pérdida del bienestar del productor representado en el área B. Bienestar social, que es la sumatoria del excedente del consumidor más el excedente del productor, antes del comercio está representado en el área A, B más C. Después del comercio, le vamos a añadir al bienestar social el área E. Es decir, hay un cambio en el bienestar social representado en el área D. En otras palabras, esa área D va a representar las ganancias del comercio. Pues, pero obviamente, las ganancias del comercio las va a recibir El consumidor. efectivamente. ¿Alguna pregunta, muchachos? Sí, profe, en la gráfica, en la parte de las áreas, ¿Aquí? te puedes devolver. ¿Esa? Ya. Pues no la estoy viendo todavía. Dale, bueno, todo bien. Es allí. Entiendo que el excedente del consumidor está por debajo de la línea de la demanda y pues viceversa, para el productor por encima de la curva de la oferta. Pero cuando ya usted dice que en este caso se presenta una importación y después ya dices que entonces que el consumidor representa el área A, B, C y D, ahí me confundo. Porque pues primero que digamos que hacía parte una parte del productor y la otra del excedente del consumidor. Pero cuando ya lo último concluyes que por eso la área A, B, C, D, creo que es lo que dices, representa lo del consumidor, ahí no te entiendo bien, en esa parte no estoy clara. Vamos a ver, vamos a actualizar los ejemplos más. A ver, vamos aquí, Sí. Veamos por partes. Sí, de pronto la última parte, Sí. cuando ya Vamos- empieza a hacer la sumatoria, ajá. es un poquito enredado. Solamente esa parte. Eso, profe, sí. Yo entiendo cuando inicias, cuando explicas, cuando entiendo por qué se presenta la importación esa parte se la entiendo, pero a lo último dices ese algo de las áreas que ya me confundo. Claro, entonces vamos de nuevo, todo bien, no hay problema. Mira, voy acá. Vamos a ¿cuál es la gráfica? Hay una grafiquita. Vamos a ver si está por ahí. No, esta está. Adelanto. Importador, ya voy. ¿Esa parte la entendemos, Paula? ¿Esta gráfica te cargó? Sí, profe, sí. ¿Esa parte la entendemos? Sí, esa parte la entendemos. Pues Listo. yo la entiendo. Listo, bueno, listo. Entonces vamos acá. Mira, hay unas áreas. Mira que esta diferencia es la importación. Lo que estábamos representando en la gráfica anterior. ¿Sí o no? Trate de lo siguiente. Sí. Mira, esta área A representa el excedente del consumidor antes de comercio. ¿Listo? Ok, sí. Y esta área B más C
representa el excedente del productor antes del comercio. Listo, ¿Estamos? sí. Pero como el país se abrió y por lo tanto le conviene importar el acero porque es más barato en el mercado externo que en el mercado interno, pues unos ganan y unos pierden. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿quién Sí. gana? El consumidor. ¿Quién pierde? El productor. Por lo tanto, para poder entender esas ganancias que recibe el consumidor y las pérdidas que adquiere el productor, entonces va a decir, como una buena manera para poder entender esa pérdida del bienestar es mediante los excedentes. Los excedentes es equivalente a decir al bienestar de sea el consumidor o el productor. Si el país va a importar, pues los consumidores se ven altamente, digamos, beneficiados por la situación. Beneficio. Como están se ven altamente beneficiados por la situación, porque la importación es muy barata, por lo tanto, sus áreas se incrementan. Esta área B, que anteriormente pertenecía al excedente del productor, el productor va a perder esta área B. Ok. Y como va a perderla, ahora va a ser parte no del productor, sino él, Consumidor. efectivamente. Y el productor, obviamente, como se va a ver afectado negativamente, por lo tanto, va a reducirse su excedente, que es equivalente, que va a reducir su nivel de bienestar. Entonces, como perdió esta área B, ahora su excedente o sin nivel de bienestar va a estar solamente representado en el área C. No sé si me hice entender. Sí, profe, sí, yo te entendí. Sí, sí. Y la área D, en este caso, sería también a favor del consumidor, que es el que está Claro, ganando. claro. Entonces, esta área D, mira, toda esta área que está por debajo de la curva de la demanda, ¿cierto? Toda esta área, esta es la curva de la demanda. Mira que está por debajo de la curva de la demanda. Y por lo tanto, esta área D representaría principalmente las ganancias del comercio. Pero esas ganancias del comercio las percibe, obviamente, no el productor, sino el consumidor. Consumidor. ¿Me hice entender, compañera? Sí, profe, gracias. Y solo la área C se haría parte Del, del productor. excedente del productor. Claro, entonces el productor va a perder esta área que anteriormente era él. Sí, pero antes del comercio. Después del comercio, pero como vamos a importar, el productor se ven afectados. Y eso se entiende que esa afectación de los productores que van a tener menos ganancias, por así decirlo, menos utilidades, o se va a reducir su nivel de bienestar, va a ser una pérdida del bienestar de esta área. ¿Sí? Y solamente se va a De la área representar C, de de la pérdida de bienestar del área C. no, del área B. Ah, ok. Porque Ah, ok, porque antes era del productor. antes de comercio, el excedente del productor era B y C. Después va a ser solamente el área C. Porque ya esta área B ya no va a ser, ya no va a representar al excedente del productor, sino que la va a representar al excedente del consumidor, porque gana el consumidor y pierde el productor. Sí, profe, está bien. Es lo último. Pero entonces la C sí hace parte, sí queda, o sea, sigue siendo parte del productor. Efectivamente, sigue siendo, pero ya obviamente se reduce su área. Y como se reduce su Listo. área, es una pérdida. Y lo define que la línea de precio mundial, que Claro, para decir que esta área sigue siendo del productor. claro. Entonces mira que este precio, esta línea horizontal que representa el precio mundial, está por debajo del precio interno o el precio nacional. Entonces, Ok, profe. pues, ¿qué prefiero? Importar. Comprar el acero importado que era el acero nacional, porque sale más barato comprarle el acero nacional, internacional o mundial, que el acero nacional. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, muchas gracias. Bien. En ese orden de ideas, pues es lo que te estaba representando acá, mira. Y entonces el consumidor gana y pierde el productor
Y entonces esta tablita es lo que está representando gráficamente. Es el resumen de las gráficas. Antes del comercio, después del comercio, ¿cierto? Antes del comercio, después del comercio para el productor y el bienestar social. Si el bienestar social es la sumatoria del excedente del consumidor más el excedente del productor, pues el bienestar social, es decir, que ese bienestar social lo va a recibir o lo va a percibir más el consumidor que el productor. ¿Me hice entender, compañera? Profe, pero entonces Sí, profe. el bienestar puede ser tanto como para consumidor como para productor. Sí, pero entonces el bienestar social se percibe de una mayor manera cuando el país es exportador. Y cuando el país exporta, el bienestar social lo percibe el productor. Y cuando el país importa, el bienestar social lo percibe el consumidor. ¿Me hago entender? Sí. ¿Ya? Entonces, esa área D representaría las ganancias del comercio. ¿Y quién Profe, pero gana? entonces para que, perdón, Ya, entonces para que el bienestar social sea más equitativo, debería importar, ¿no? no, así no. Ya Es vi tu cara. el libre comercio. Ese es el libre comercio. Compita, compita. Sí, sí, sí. Eso de que el comercio es justo, que la teoría que muestran pues así, todo eso. No, ese es el libre comercio. El libre comercio es así, vaya, compita. ¿Sí? Compita, aumenta la capacidad tecnológica de su empresa, capacite más a sus empleados, que tengan... Bravo, ¿no, profe? ¿Cómo? Bravo eso. Claro, pues, Competencia. la competencia, por eso es que Estados Unidos le está haciendo así, vea. Con China, Es que, ¿qué más? ¿Ah? Le está haciendo así. ¿Mm? Se sale, ¿sabe cuánto se demora? Ahorita, si quieres, les muestro una gráfica cuando termine la clase, me acuerdo. ¿Sabe más o menos cuánto se ha demorado? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto demoró China para tener los resultados que tiene ahora? ¿Saben cuánto? profe, pues ellos es una nación muy antigua, ¿no? Muchas décadas. ¿Pero cuánto creen que ellos han generado ese crecimiento económico de manera sostenida? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿Cuánto creen ustedes? Póngale una cantidad de 50. años. O sea, exponencial, por Sí, unos 50 años, 100 años, 100 años. un siglo, Sí, claro. para tener los resultados que tiene ahora. ¿Ya? Y usted lo observa, que la mayoría que los chinos prácticamente producen todo ya. ¿Sí? Y como tienen una alta capacidad tecnológica, eso asociado a una alta capacidad de su mano de obra, les permite ser altamente productivos, ser eficientes, sumamente eficientes, productivos. Es decir, que una máquina produce, es decir, que el costo, recuerden un concepto que se Costo tiene, marginal es costo mucho marginal, menor. que el costo adicional de producir una unidad adicional. Es mucho menor. Claro, entonces el costo marginal de China es casi, Tiende a cero. tiende a Cero. cero. No sé si ustedes recuerdan, yo le he comentado eso, tiende a cero. O sea, no hay un costo marginal que sea cero, sino que ellos producen 1000 unidades de zapatos o 1000 unidades de medias y va a producir la 1001. ¿Sí me hago entender? Le costará 2 centavos de dólar, algo así. ¿Sí? Y producir la 1002, lo mismo 2 centavos de dólar. Y producen y producen y producen ya. Pues entonces competir con ellos, no, eso es una pelea de burro amarrado con tigre. Es así, muy difícil, ¿ya? Entonces, pues producen tecnología, ¿ya? Producen, tienen mano de obra altamente calificada. Y además de eso, producen virus. Profe, ¿será que sí? Pero a mí no, yo no creo en las casualidades, ¿no? Pero
pues como antes de que pasara esto, hay una guerra comercial, ¿no? Y era tan intensa la guerra comercial que una de las grandes empresas de Estados Unidos, Apple, se estaba viendo afectada por Huawei, ¿no? Sí, claro. Y De entonces, hecho, es muy extraño porque ahorita me estaba leyendo en estos días que los rebrotes en estos momentos que hay en China no son generados internamente, sino que los rebrotes son externos, es de gente que llega, o sea, ellos ya tienen ajá. su cura completa, ellos ya... Entonces voy allá, bien, compa. Yo no tengo las casualidades. Antes que pasara esto, Apple, no, es que salió una marca llamada Huawei y está también produciendo al piso, bueno, me disculpan ahí el vocabulario, al piso produciendo Huawei, todo el mundo está comprando Huawei, y a Donald Trump obviamente digo, no, va a quitarle la licencia de Google, porque están utilizando el sistema operativo de Google, ¿sí? Y esto es una guerra comercial, y en una guerra comercial eso no hay moralidad, ni ética, ni nada. Y recuerdan ese momento, ¿no? Que cuando le quitaron la licencia, ¿no? El sistema operativo. Sí, claro. Entonces miren cómo va pasando. Yo no tengo en las casualidades. Ay, no, una casualidad. Eso es la mezcla de muchas cosas, ¿sí? Entonces miren que llega un momento que ellos, ay, beso, nos fue un virus, ¿sí? Y comenzó obviamente a generar muchas estragos dentro de China. Se comenzó a llevar obviamente a otros países porque pasa de persona a persona, como ustedes ya saben, y llegó a Estados Unidos. Miren que no ha podido controlarlo. Y miren la casualidad es, muchos de los productos que estamos consumiendo por consecuencia de la pandemia, ¿quién los produce? Por ejemplo, la gran cantidad de tapabocas en el mundo, ¿quién los China, produce? China. Muchos de ¿cómo es que se llama? De los respiradores, ¿quién los está produciendo? China. ¿Ah? Y usted ve que el Producto Interno Bruto de los demás países de Europa y Estados Unidos y obviamente latinoamericanos se vino abajo. Y y el Producto Interno de China incrementándose. Estamos, mandamos, le mandamos un regalito a todos para que nos compraran muchos tapabocas, muchos respiradores. Y nada, vamos a ver hasta que salga la vacuna, supuestamente. Si me hago entender, yo no tengo las casualidades, muchachos. sí, profe, la Es verdad yo la también mezcla de estoy... muchas cosas. Entonces, no puede ser muy casual que precisamente en una situación de una pandemia, China tenga las mayores tasas de crecimiento económico que se puede recuperar y la mayoría de países una gran recesión económica. Eso no es casual. ¿Ya? Eso no es casual, muchachos. Ahí se los dejo de reflexión. ¿Listo? Entonces sigamos. En ese orden de ideas, dice, ok, dos principales conclusiones al ser importador. Que los productores internos del bien están peor y obviamente los consumidores van a estar en una mejor situación y que el comercio incrementa el bienestar de la nación como un todo, pero obviamente, como ustedes ya saben, el bienestar principalmente cuando el país importa va a percibirse principalmente, valga la redundancia, sobre el consumidor. El consumidor va a tener un mayor nivel de bienestar cuando se presenta esta coyuntura. En este orden de ideas, por lo tanto, dice, ok, los beneficios de ganadores exceden las pérdidas de los perdedores. Entonces, esos ganan, unos ganan y otros pierden. No existe una situación equilibrada. No existe. Por lo tanto, el cambio neto en el excedente total va a ser positivo. ¿Qué es lo que quiere decir en ese orden de ideas? Ojo, entonces dice, hermano, hay que colocar unos impuestos a esta importación de acero porque toda la industria nacional del acero se ve altamente perjudicada porque no puede competir con esos países. Es imposible. Ellos producen a un costo marginal casi a cero, ¿sí? Y no podemos competir. Por favor, gobierno, ayúdenos. Coloque un impuesto arancelario sobre los bienes importados.
Entonces el gobierno obviamente tiene que proteger a la industria nacional y obviamente dice, ok, vamos a protegerla mediante impuestos arancelarios. Pero ojo, esa aplicación de esos impuestos arancelarios no va a ser por siempre. Lo va a hacer por 6 o un año o año y medio o 2 años. Y espero que en esos 6 meses, en ese año o en esos 2 años, usted se prepare mejor, aumente la capacidad tecnológica, capacite a sus trabajadores, porque cuando yo elimine el arancel, usted pueda competir frente a ese país. ¿Ok? Por lo tanto, pues cuando se está aplicando esa medida arancelaria, pues va a incrementar obviamente el precio de los bienes importados y por lo tanto, si va a incrementar el precio del bien importado, de alguna manera vamos a paliar, por así decirlo la palabra, o a reducir en lo posible esos efectos que está generando la alta importación de bienes y servicios y cómo está afectando a la industria nacional. ¿Estamos bien ahí, muchachos? Sí, estoy bien, pues. Ok, espero que los demás que me están viendo o están relajados, bueno, en fin, me haya hecho entender por ahora. En ese orden de entonces dice, ok, ¿qué implica gráficamente? Entonces la gráfica dice, ok, mire, aquí el mercado del acero está en equilibrio. Esta línea totalmente horizontal representa al precio mundial del acero, pero sin arancel. Toca a la pendiente de la oferta de acero y la demanda de acero. Es decir, mucha demanda y poca oferta. Como hay mucha demanda y poca oferta, por lo tanto, para poder remediar esta situación, el país debe importar acero, pero sin arancel. Entonces, la industria nacional de acero se está afectando, sus beneficios se están reduciendo y le exigen al gobierno que debe colocar un impuesto arancelario, lo que implica que el arancel importado va a llegar a un mayor precio. Entonces dice, ok, esta línea totalmente horizontal va a representar entonces de igual manera el precio del acero, pero con arancel. De igual manera, toca la pendiente de la oferta, ¿ok? Y toca la pendiente de la demanda. Miren cómo en dicha situación se va a aumentar el precio del acero, miren, ¿ok? Y en dicha situación va a generarse obviamente una menor demanda de acero. Esta diferencia implica que sería la importación de acero, pero ya con arancel. ¿Me he hecho entender ahí, muchachos? Sí, profe. Ok. En ese orden de ideas, por lo tanto, se producen unas áreas por debajo de la curva de la demanda y por encima de la curva de la oferta. Ok, dice lo siguiente. Entonces voy acá. Miren que toda esta área, antes de aplicar el impuesto arancelario, sería el excedente del consumidor antes del arancel. Entonces el consumidor está en digamos, en una buena posición o se entiende que tiene un alto nivel de bienestar en ese momento. Pero los productores de acero están altamente perjudicados, afectados negativamente. Entonces, miren que esta área sería muy pequeñita, sería el excedente del productor antes del arancel. Entonces, muchas de las empresas hasta en esa situación hasta pueden cerrar porque no pueden competir. ¿Ok? Entonces vamos a colocar el impuesto arancelario. Entonces miren que esta área ya sería el excedente del consumidor, el área A y B, sería el excedente del consumidor con arancel. Estas áreas, ahora, mire, el área C y G sería el excedente del productor antes del arancel. Por lo tanto, luego, esta área E sería los ingresos por arancel. Mi pregunta, ¿quién recibe esos ingresos por arancel?
El Estado. El Estado, el gobierno. Ya el gobierno va a poder recaudar mayor ingreso vía impuestos arancelarios. Y estas áreas D y F va a representar la pérdida del bienestar. Pero mire que esa pérdida del bienestar, de alguna manera, aquí es sobre la curva de la demanda. A este nivel de precios, los demandantes compraban esta cantidad de acero. Ya, si va a colocarse o aplicarse un impuesto arancelario, por lo tanto, se va a incrementar el precio. Y implica que se va a reducir la cantidad demandada de acero, de CUSU 1 a CUSU 2. Y esta área D, que está obviamente sobre la curva de la oferta, implica que los productores de acero van a producir más acero por incremento del precio, ¿ok? Vía impuesto arancelario. En ese orden de ideas, por eso es que utilizar esta medida de política comercial de alguna manera no va a resolver al 100% los efectos negativos que le está produciendo a los productores. No, lo va a reducir en un porcentaje. Pero dichas medidas o dicha política no va a durar para siempre. ¿Cierto? Va a tener una caducidad, 1 año, 2 años. Pero entonces le exigen al gobierno, le exigen a las empresas. Pues le vamos a dar préstamos para que usted aumente su capacidad tecnológica, para que capacite la mano de obra, y esos dos aspectos pueden ser muy relevantes o muy determinantes para que usted pueda incrementar su capacidad productiva y luego, ya cuando elimine los aranceles, usted tenga capacidad de competir. Entonces los empresarios de alguna manera tienen que preocuparse por competir, ya, porque el libre mercado es esto, es competencia. Y lamentablemente el libre mercado produce tanto ganadores como perdedores. En ese orden de ideas, muchachos, en resumen, miren, los cambios en el bienestar por la aplicación de un arancel. El excedente del consumidor antes del arancel está representado en el área A, B, C, D, E y F. Antes del arancel, o sea, el consumidor estaba happy, por así decirlo. Después del arancel, el excedente del consumidor va a estar representado solamente en el área A y B. Es decir, hay una pérdida del bienestar del consumidor representado en el área C, D, E y F. Es decir, esas áreas van a representar la pérdida del bienestar del consumidor por consecuencia de un impuesto arancelario. El excedente del consumidor, del productor, perdón, antes del arancel va representado solamente en la letra G o en el área G, y después del arancel, el excedente del productor va a estar representado en el área C más G. Es decir, va a haber un incremento del excedente del productor que va a tener una mayor o un mejor bienestar y se va a representar en la letra C. Los ingresos del gobierno antes del arancel, pues no va a percibir ingresos, no. Después del arancel, como lo vimos gráficamente, va a estar representado en el área E. Por lo tanto, hay un cambio en el área E. Y el bienestar social, que es la sumatoria, muchachos, del excedente del consumidor más el excedente del productor, va a estar representado en el área A, B, C, D, E y F, que representa al consumidor. Y el área G, que representa al productor, pero antes de arancel. Después del arancel, el bienestar social va representado en el área A, B, C, E y G. Es decir, hay un cambio en el bienestar social y ese cambio en el bienestar social va a ser D y F. ¿Sí? Que son gráficamente D y F. ¿Sí? Por eso le estoy diciendo que es una pérdida del bienestar. Es decir, que esa pérdida del bienestar va a ser bajo un tiempo de caducidad. Y por lo tanto esa pérdida del bienestar la va a percibir más el consumidor que el productor.
pero obviamente eso tiene un tiempo de caducidad. Esa medida de política comercial no va a ser para siempre, ¿ya? Hay que prepararse para ser competitivos. Si no, entonces no nos abramos al comercio, ¿ya? Es importante, pero primero tenemos que proteger a la industria, capacitarla, volverla altamente competitiva para ahí sí competir. Es decir, primero desarrollar la economía hacia adentro y cuando ya la desarrollemos hacia adentro y tengamos esa capacidad, ahí sí nos desarrollamos hacia afuera para poder ser altamente competitivos. ¿Ya? Pregunta, muchachos, no sé, ¿alguna duda? No, profe. Ok, ¿alguien más? Compañeros, compañeras, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? No, profe, bien. Ah, bueno. Bueno, muchachos, hoy es qué? Hoy es miércoles ¿qué? 2, ¿no? Sí, ¿cierto? Sí. Sí. Miércoles 2. Nos vemos el sábado 5 para hacer el taller de la clase de hoy. El 9 haríamos un preparcial y muy altamente probable que el primer parcial sea el 12. ¿Listo? Profe. De una, profe. El 12, muchachos. Vale, profe. Muchachos, entonces, bueno, nada, si no tienen preguntas, pues si no tienen comentarios y todo eso, muchachos, pues no sé, rápidamente, ¿cómo se han sentido en las clases? No sé, pues a pesar de todo, pues el cambio que hay, pero ¿cómo se han sentido por ahora? Profe, pues de todos modos es un poco más complejo, pero, pero no, profe, hasta ahora bien. Yo siento que bien. Ah, ok, bueno, los demás, Y profe, y con eso de que subes los links y podemos ver cómo la grabación de la clase también sirve mucho. Uy, sí, profe, eso es un apoyo grandísimo. sí, claro, eso, Demasiado, Gracias, profe. profe. claro, eso es, pues imagina, pues eso no se puede hacer presencial, a no ser que me graben, pues, por ahí en una cámara escondida, pues, y lo reparo, pero obviamente ya con estas, a lo bien el profesor que no sepa dar una clase con estos avances de la información es muy petardo. No, en serio, es que está todo, o sea, hay todo. Está Sí, todas las herramientas para hacerte entender, videos, no sé, muñequito, lo que sea, ¿sí? Obviamente, y además, pues, mírenlo así, hay un dicho que nunca falla, ¿no? No hay mal que por bien no venga, ¿sí? Mire que fue un cambio en marzo brusco, pero mire, no hay mal que por bien no venga, vea. De alguna manera, como ustedes lo están expresando, grabar las clases y luego yo subirle al canal de YouTube para poder generar el enlace y compartir el enlace. Y si usted tiene alguna duda, usted se devuelve y eso es, mire, ¿sí? Le genera esa facilidad, ¿sí? Nada, ¿alguien más? Pues, ¿cómo se ha sentido? ¿Alguien más? ¿Tiene algún comentario? No sé, por ahora. solamente por ahora, solamente. Ok. Bueno, los demás no hablan, pues espero que estén presentes, muchachos. Ustedes saben que yo no llamo asistencia, ni me pongo a ver, ni nada de esas cosas. No, pues eso es como si fuera presencial, pues el salón está abierto, ¿cierto? No es una cárcel, la gente puede entrar y salir libremente y ya. Pero eso sí, el día No, profe, la ¿Cómo? verdad todo ha sido muy claro también. Sí, o sea, Sí, profe, concuerdo con mi compañera. ok. Y claro es que bien o no sé, claro es. Profe, pero es que Y todo está profe, muy todo claro bien. Ah, y bueno. los temas a manejar, Sí, es muy entendible, la tiene verdad. buen manejo, ajá. Ah, bueno, eso es importante. También, pues, no es por echarme flores, ¿no? Pero eso también es importante para un docente. Un docente tiene que ser, o sea, como en la economía, de alguna manera, entenderla tiene su nivel de complejidad, su nivel de abstracción. Por eso un docente tiene que tener N ejemplos y sacarlos de abajo de la manga para llevar este nivel
de complejidad y de abstracción que tiene la economía, poderlo asociar a un ejemplo de la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, cuando un profesor, le asocia algún concepto teórico que es abstracto y lo asocia con un ejemplo en la vida cotidiana, a usted le permite captarla más rápido. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, profe. O sea, volverlo un poco más soluble. Es más que eso, que ese sapo tan grande que es la economía sea digerible, por así decirlo, pues. ¿Ok? Nada, muchachos, pues gracias por estar en clase, gracias por la asistencia. Y ya, pues obviamente nos vemos el sábado a las 2 para hacer el respectivo taller de la clase de hoy. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias a Profe, vos. gracias. Bueno, muchachos, que Vale, pasen. profe, gracias. Estamos en Feliz noche. contacto y nos vemos el sábado. Feliz noche. Gracias. Chao, muchachos. Chao.